Bien, continuamos entonces con nuestro tema de procesamiento de datos en investigación en salud. Como hemos dicho anteriormente, bueno, el procesamiento nos va a permitir organizar los datos y en la clase anterior, en las láminas anteriores, habíamos visto las escalas y específicamente trabajamos un poco con las escalas cualitativas. En este caso vamos a seguir trabajando con las escalas, particularmente con las escalas de tipo cuantitativas. Recordando, la escala pues entonces es un atributo, es una cualidad que nos va a servir para diferenciar los datos, es decir, representan esa característica que nos permite discriminar o clasificar los datos o los datos obtenidos en la investigación en función del criterio que se establece para la diferenciación de los mismos. Y reitero también la importancia de las escalas, porque ellas son las que nos van a permitir discriminar, seleccionar el tema de análisis de datos o digamos eh, las herramientas estadísticas, ¿verdad? Que yo puedo utilizar para hacer mi análisis de datos. Entonces debo conocer muy bien el tipo de escala para poder aplicar las estadísticas. En este caso, entonces vamos a trabajar con las escalas cuantitativas, que son más precisas que las escalas cualitativas porque además de permitir esa diferenciación entre unos individuos y otros, me van a señalar también las diferencias que hay entre los mismos, cuán grandes son las diferencias que existen entre ellos. Es decir, me cuantifican esas diferencias. Por ejemplo, la determinación del peso, la estatura, la edad, el pulso, la tensión arterial de una persona, la división de la familia según el número de hijos que tengan, o de acuerdo a sus ingresos, se hace mediante el uso de escalas cuantitativas. Las escalas cuantitativas a su vez podemos subdividirlas en escalas interválicas y escalas de razón. Veamos un poco qué significan y algunos ejemplos. Entonces, reiterando, las escalas cuantitativas las podemos dividir en escalas de razón y escalas de intervalo o interválicas. En este caso, una manera de poder diferenciar o de tener rápidamente un criterio sobre lo que son las escalas cuantitativas y si son interválicas o de razón es la propiedad del cero. Si el cero es absoluto, estamos en presencia de una escala de razón. Si el cero es relativo, estaríamos en presencia de una escala interválica. Y veamos cómo podemos explicar esto para que quede un poco más claro para ustedes. En el caso de las escalas interválicas, ordenan las observaciones por categorías de un atributo y miden la magnitud de la distancia relativa entre las categorías. Sin embargo, no proporcionan una información sobre la magnitud de ese atributo que hemos medido. Fíjense que, por ejemplo, nosotros pudiéramos obtener una escala interválica con el peso de las personas en un grupo de estudio. Si decidimos, en vez de pesarlos cada uno, ¿verdad? Y decir, bueno, esta persona que tenemos aquí pesa 190 kilos, nosotros decimos, bueno, si estamos trabajando con una población adulta que está entre una edad más o menos de 40, 45 años, son personas adultas, tienen un peso estándar aproximadamente de 80. Yo pudiera decidir que 80 es mi valor cero y a partir de ahí empiezo a pesar las personas. Entonces pesarían 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, pero ahí realmente el cero equivale a 80 que yo lo he definido desde el principio. Es decir, no estoy pesando directamente a las personas por lo que pesa totalmente, sino lo estoy pesando con una escala interválica. Entonces, por ejemplo, el que pesa 40, en realidad está pesando 40 más 80, 120. Por eso es que 40 no es más que 20 en la escala interválica que yo construyo. Es decir, yo la puedo construir, en la escala interválica la puedo construir. Pero vean ahí que el cero es un cero relativo. Porque yo desde que parto de la investigación digo que el cero equivale a 80 kilos. En el caso de si fuera peso. La que más se utiliza y que es así como más práctica, la utilizamos de manera cotidiana, es la temperatura. Ustedes que cuando ustedes dicen, bueno, si tenemos un agua que está a 80 grados, significa que está mucho más caliente que 40, pero no significa que sea el doble de 40. O, por ejemplo, en el cero, si nosotros decimos que la temperatura está a 0 grados centígrados, no significa que no hay temperatura. Lo que significa es que la temperatura es muy fría. De hecho, es el punto de congelación del agua, ¿verdad? Entonces, vean, eso es un ejemplo claro, típico de lo que significa el cero en este tipo de escala. Si la escala no, si el cero es relativo, ¿verdad? Porque tiene otro valor, cuando queremos decir relativo es que depende de otro valor o depende de una interpretación, entonces no es una escala de razón, sino que es una escala interválica.
Mientras que las escalas de razón tienen la cualidad de que el cero sí indica la ausencia absoluta del atributo, perdón. Y por tanto, la razón entre dos números de la escala es igual a la relación que existe entre las características de los objetos medidos. Es decir, cuando se expresa que un objeto pesa 8 kilogramos, también se puede decir que pesa el doble de otro que pesa 4 kilogramos. Muchas de las características biofísicas y químicas que pueden medirse en unidades convencionalmente aceptadas, como metros, gramos, micras, moléculas, miligramos, son ejemplos de escalas cuantitativas de razón. Y en salud se pueden constituir ejemplos del ingreso económico, la concentración de sangre en plomo, etcétera, entre otras. Aquí también podemos conseguir otra subdivisión de las escalas de razón, que son escalas continuas y escalas categóricas. En las continuas es, si el instrumento me lo permite, yo puedo seguir obteniendo mediciones. Por ejemplo, yo puedo pesar a una persona y esa persona puede pesar 80 kilos, pero también puede pesar 80 kilos, 1. Y si la balanza me lo permite, puede ser 80,10. Y si la balanza me lo permite, puede ser 80,100. Es decir, entre 80 y 81 caben una infinitud de posibles medidas, siempre y cuando el instrumento me lo permita. Mientras que es categórica aquella que acepta solo valores enteros. Por ejemplo, yo puedo aquí decir que hay 7 personas, pero no puedo decir que hay 7,1 personas o 7,5 personas o 8,3 personas. Es decir, solamente acepta números enteros. Esa es una escala de razón y además es categórica. A continuación, como viene siendo costumbre, los invito a ver un video que sirva como apoyo a su proceso de aprendizaje.